Buenas noches. Venimos caminando sobre el verdadero compromiso, esa obligación contraída, porque uno de los más grandes enemigos en estos tiempos, uno de los principales causantes de muchas vidas sin propósito, sin sueños, es la falta del compromiso con Dios. Le tienen temor a la palabra compromiso. Y siempre que la levadura se menciona en la Biblia 22 veces en el Antiguo Testamento y 17 veces en el Nuevo Testamento, casi siempre representa el pecado o el mal. La levadura básicamente es una masa fermentada vieja que se coloca en la nueva masa para hacer que se levante. La clave es que usted solo tendrá que añadir una pequeña cantidad de masa fermentada para hacer crecer la masa nueva. Y que describe este dicho un poco de levadura fermenta toda la masa. Llevar a cabo esto al pecado, se puede decir que un poco de pecado puede terminar destruyendo todo el cuerpo. Este órgano puede ser un símbolo de nuestro cuerpo individual o el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dios ordenó que toda la levadura, todo ese pecado se debe limpiar fuera de la casa. Como cristianos, nuestros cuerpos son la casa o templo de Dios. Y se nos dice que no contaminemos el templo de Dios con el pecado. Primera de Corintios 3, 16, 17. Sino más bien debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 19, 20. En la Biblia para los cristianos. Se advierte a los cristianos que ni siquiera se asocien con un hermano que practica el pecado impenitente. Las numerosas advertencias previas de que es debido a su pecado que puede tener un impacto negativo en cualquiera de los dos, en nuestro caminar personal con el Señor o en la iglesia como un todo. Cristo mostraba poca tolerancia con los líderes religiosos, con esos líderes de su época que se mostraban a sí mismos como justos, pero no tenían consideración con el prójimo cuando de amor, misericordia y bondad se trataba. Por eso si nosotros vamos a la palabra, encontramos en Lucas capítulo 12, versículo 1 al 3, en esto juntándose por millares de multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Ahora, la levadura es un hongo microscópico que tiene una importante capacidad para realizar la descomposición mediante fermentación de diversos cuerpos orgánicos, produciendo distintas sustancias. El uso de levadura en el pan hace que éste aumente considerablemente de tamaño. Para ello solo es necesario guardar un poco de masa fermentada del día anterior y agregarla a la nueva. Por eso, para entender el uso espiritual que Jesús hacía de la levadura, él la veía como el símbolo de algo negativo. La levadura se extiende por toda la masa y cambia su naturaleza, operando exactamente igual que lo hace el pecado en el hombre. Tanto la levadura como el pecado son fuerzas muy poderosas. Ambas tienen una gran tendencia a incrementar gradualmente su esfera de influencia. Y las dos, oígame bien, las dos actúan en forma invisible. Pero vemos que los discípulos, como buenos judíos, deberían haber estado familiarizados con este simbolismo. Ese simbolismo negativo de la levadura, ya que su uso estaba prohibido en todos los sacrificios. Si vamos a Levíticos 2:11, ninguna ofrenda que ofreceréis a Jehová será con levadura, porque de ninguna cosa leudada ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. Y en especial en la Pascua, Éxodo 12, 18, 20. El mes primero comeréis los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así el extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comerás en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. O sea, el Señor se refirió a la levadura como las ideas o tendencias que pueden cambiar las formas de pensar y de actuar,
apartándonos de la fe, de esa fe sincera y pura en Cristo. Gálatas 5, 7, 9. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leva toda la masa. Y cuando nosotros seguimos en la palabra, pues Jesús explicó que la levadura de los fariseos era la hipocresía. Y con mucha frecuencia les acusó de ser hipócritas. Mateo 23, 1 al 36. El último encuentro entre Jesús y los fariseos había vuelto a poner en evidencia que esto era realmente cierto. Ellos se habían acercado a Jesús aparentando un honesto y sincero deseo de creer en Él y argumentando que solo necesitaban alguna evidencia convincente para dar ese paso. Pero la verdad es que odiaban a Jesús. Ya ellos habían decidido destruirle y lo único que buscaban era la forma de tentarle. Toda su vida consistía en aparentar lo que realmente no eran. Les gustaba que todo el mundo pensara que ellos eran muy santos y para conseguirlo hacían grandes exhibiciones de religiosidad externa. Jesús les denunció enérgicamente. Les dijo que ofrendaban con el propósito de ser vistos y admirados. Mateo 6, 1, 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Oraban buscando los sitios más concurridos, con el fin de impresionar a los demás con su devoción. Mateo 6:5. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ayunaban haciendo todo lo posible para que los demás notaran el gran sacrificio que hacían. Mateo 6:16. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El Señor les acusó que usaban todas estas formas de religiosidad externa para intentar esconder un corazón impío. Todos ellos aparentaban obedecer a la palabra de Dios cuando en realidad la habían sustituido por mandamientos humanos que ellos mismos habían ideado para proteger sus propios intereses. Mateo 7, 6, 13. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Mire lo que está diciendo el Señor. Muchas veces no tenemos un verdadero compromiso sin una verdadera religiosidad. Han convertido sus tradiciones humanas en ley divina, obligando a los demás a su cumplimiento riguroso como prueba de santidad y ortodoxia. ¿Cómo pueden afirmar que son fieles observadores de la ley de Dios cuando han creado tradiciones de que la invalidan? ¿Cómo pueden enseñar y hasta obligar a su cumplimiento, diciendo que esta es la forma correcta de honrar a Dios? Por supuesto, Jesús reprendió duramente con todo ello. Es que Jesús comparó la conducta de los fariseos a la de los actores. Eran hombres que interpretaban un papel, pero el problema más grave radica en el hecho de que su actuación habían conseguido impresionar de tal manera a la sociedad de su tiempo que los consideraban como un ejemplo de fidelidad, de santidad, un ejemplo a seguir por todos aquellos que deseaban agradar a Dios. Es que Jesús manifestó su preocupación porque la actitud de estos hombres tenía un efecto contaminante semejante a la levadura. Y lo triste era que con esta forma de entender la vida espiritual, ni ellos ni los que le seguían nunca llegarían a estar en una relación correcta con Dios. Mateo 23, 13, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres,
pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, ¿Jesús lo estaba hablando para ese tiempo o lo estaba hablando en general? Debemos evaluar. Muchos hoy en día no quieren saber nada del Señor por el testimonio que han recibido. Muchos no quieren saber nada del Señor porque hay mucha gente que les habla muy bonito, pero no viven la palabra de Dios. Pero también vemos que Marcos presenta a Herodes en su evangelio. Marcos 6, 14, 29. Herodes era un hombre mundano y malvado en alto grado. No dudó en encarcelar y matar a Juan el Bautista, porque le predicaba la palabra. Pero eso no quería decir que no fuera religioso. De hecho, la dinastía de Herodes había construido el templo de Jerusalén y siempre que la oportunidad lo aconsejaba mostraban un gran respeto por la religión de Israel, aunque al mismo tiempo su política estaba dirigida a helenizar a la nación. La levadura de Herodes consistía en la mundanalidad escondida bajo la capa de una religiosidad oportunista y superficial. Y cuando nosotros miramos en la Biblia, parece que en principio no hubiera ninguna relación. ¿Qué relación puede haber entre la levadura de Herodes, la levadura de los fariseos y nuestro caminar hoy en día? Cuando nosotros miramos, los fariseos era un grupo religioso. Cuando miramos a Herodes era un político. Y cuando nos miramos nosotros, ¿dónde estamos parados? Hoy en día no se está viviendo lo mismo. Los fariseos practicaban su religión de una forma muy estricta, mientras que Herodes vivía desenfrenadamente en un ambiente mundano. No es lo mismo que estamos viviendo. Unos porque practican su religión de una forma muy estricta y otros porque desenfrenadamente viven en el ambiente mundano. Pero tienen un día para el Señor y con eso, ¿cómo es que le dicen a uno? El que reza y peca empata. O sea, aparentemente ambos eran muy diferentes entre sí. Sin embargo, tenían en común el hecho de que los dos usaban la religión para sus propios fines y no para servir ni honrar a Dios. Además, aunque los fariseos usaban el púlpito para transmitir su modelo religioso y Herodes lo hacía por medio del ejemplo, en ambos casos su influencia era muy poderosa entre la población, habiendo llegado a formar 2 importantes colectivos dentro de la vida nacional. Hoy en día tenemos muchos Herodes, pero también hoy en día tenemos muchos fariseos. Es que en vista de todo esto, no nos debe extrañar la exhortación que el Señor dirigió a sus discípulos. No debemos perder nunca de vista que en la vida cristiana hay peligros y el Señor está intentando ponernos en alerta sobre algunos de ellos. Es que Jesús está exhortando porque está viendo que sus discípulos estaban siendo contagiados por la actitud de los fariseos que esperaban ver alguna señal para creer en Él. Marcos 8:11. Pero mucho más probable porque la actitud de incredulidad y endurecimiento de los discípulos los hacía propensos a aceptar este tipo de malas influencias. Hoy en día el miedo más bárbaro es que se está cumpliendo la palabra. El amor de muchos se enfriará, dice la palabra. Y habla de los últimos tiempos. Y yo no estoy diciendo que estamos en los últimos tiempos, estoy diciendo que el amor de muchos se ha enfriado. Porque esta exhortación a mantenerse en guardia no era solo para aquellos discípulos. Toda esta advertencia es también para nosotros. A mantenernos en guardia, siempre alertas contra la falsedad y la hipocresía en la vida cristiana. No nos podemos contentar con vivir de las apariencias, satisfechos con cumplir con ciertas normas religiosas externas, desatendiendo la vida interior en el espíritu. Tú y yo debemos cuidarnos de vivir mundanamente, pensando que porque practicamos una religión y no vivimos una verdadera relación, por eso Dios ya tiene que estar satisfecho con nosotros. Todos debemos ser honestos, no utilizar una religiosidad para nuestro beneficio personal. ¿Cuántas veces vemos los candidatos a presidente se acercan a las iglesias en épocas de elecciones, pero solo están buscando votos? ¿Cuántas veces a lo largo de la historia la religiosidad se ha unido a la política para acrecentar su poder y dominio sobre las personas? Es que sin lugar a duda la levadura de los fariseos y de Herodes
han hecho mucho más daño a la iglesia que todas las persecuciones que la iglesia ha sufrido a lo largo de toda su historia. Es importante que prestemos mucha atención a estas palabras del Señor. Están muy presentes, son muy actuales. Aún se está escuchando el mensaje del Señor. Marcos 16:7, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos pan? Aunque Jesús les estaba advirtiendo acerca de peligros espirituales, ellos solo pensaban en el pan. Tan obsesionados estaban los discípulos por lo material que no eran capaces de entender el mensaje de Jesús. Es que la dificultad principal no radica en un problema de comprensión. Y estamos hablando de los discípulos que habían sido testigos de 2 multiplicaciones milagrosas. El verdadero problema espiritual es la falta de fe. Marcos 6:52, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto venía relacionado a su vez con el hecho de que todavía no habían entendido quién era Jesús. Si ellos se hubieran dado cuenta de que el mismo creador y sustentador del universo estaba con ellos en la barca, ¿no habrían estado preocupados por el pan? Hoy en día, ¿por cuántas cosas nos estamos preocupando? Cuando el Señor ha sido un respaldo para nosotros, ha estado con nosotros, ha estado pendiente en todo este tiempo de nuestro caminar. Es que el Señor quiere mostrar que la fe es la respuesta lógica a las evidencias que Él viene mostrando. Y a veces nos suena ya extraño. Para muchos piensan que fe y razón son 2 caminos que conducen a sitios diferentes, que están alejados entre sí. Pero nadie puede tener fe si no piensa. Por eso el Señor dijo que había que amar a Dios con toda la mente. Marcos 12:30. Por lo tanto, el Señor nos lleva a recordar todo lo que hemos visto de Él, tanto sus palabras como sus hechos. Hay que tener ese esfuerzo y razón con lógica, sopesando toda esa información para así poder llegar a una conclusión correcta de quién es Jesús. Ahora tenemos que llegar a saber quién es realmente Jesús, pero eso no es suficiente. Es necesario dar una respuesta adecuada a la revelación de Dios. Y ese es el segundo problema que no solo los discípulos tenían, el endurecimiento de corazón. No están respondiendo adecuadamente a la revelación que habían recibido de Dios. No están abriendo su corazón para estar en las grandes verdades, en esas verdades que entran a cada uno. El Señor durante todo este tiempo nos ha ido respaldando. La gente se está quejando, pero la mano de Dios no nos ha faltado. Ha estado en todo lo que hacemos. Nos ha cuidado, nos ha guardado. Por eso tenemos que mirar bien claro. Qué hermoso. El Padre nos ha bendecido. El Hijo nos ha llenado de su amor. Pero el Espíritu Santo nos ha guiado y nos ha protegido. El Señor lo que intenta es despertarnos de ese letargo espiritual. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Ahora, los discípulos no eran como los fariseos. Y nosotros no debemos ser como los fariseos. Nosotros tenemos oídos para oír, Marcos 4:24. Pero muchas veces no los estamos usando adecuadamente. Por eso es que muchas veces se da la sensación de que estamos sordos, que estamos ciegos. Y a veces parecemos como el sordo que Jesús curó en Marcos 7:31-37. O como el ciego que estaba a punto de sanar en Marcos 8:22-26. Son 2 milagros que reflejan de alguna manera el estado espiritual de los discípulos, pero también nuestro estado espiritual. Pero también nos está hablando de cómo el Señor va obrando en ellos y cómo va obrando en nosotros. Por eso debemos mirar muy bien la levadura en el caminar cristiano. Porque el confort nos está matando. Hoy en día no hay diferencia. Y vemos el cristiano quejándose y el que no es cristiano quejándose. Pero tú como cristiano tienes a Dios. Otra cosa es que no tengas fe.
Tú como cristiano has patinado en la fe. Y muchas veces estás esperando que el Señor haga algo, cuando el Señor ya lo hizo todo. Somos nosotros los que tenemos que caminar en fe, vivir la palabra, tomar las promesas. Muchas veces vamos a la palabra, nos pasamos por encima de las promesas y no las tomamos para nosotros. Qué hermoso que cogiéramos la palabra del Señor y la tomáramos para nosotros, para vivirla, para caminar en ella. Es que la pregunta bíblica que debemos hacernos es, ¿tengo levadura? ¿Tú en algún momento te has preguntado si tienes levadura en tu caminar diario, en tu vida, en tu tiempo, en tu casa, en tu familia? ¿Tienes levadura? Ahora, si lo quieres más clarito, pues sencillo. ¿Es mi vida una vida de pecado a los ojos de Dios? Esa es la levadura. ¿Es la vida en mi casa un pecado ante los ojos de Dios? ¿Es la vida de mi familia un pecado ante los ojos de Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Pero también he aprendido a adorar a Dios con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. He enseñado a mi familia a adorar a Dios con los panes sin levadura de sinceridad y verdad. En mi casa se está adorando a Dios con esos panes sin levadura que es de sinceridad y verdad. O estamos viviendo por vivir. Muchos problemas que hay en la familia es porque se estaba viviendo la hipocresía. Muchos años de casados donde todo parecía bien y ahorita que están conviviendo entonces se ha visto la realidad. Una familia perfecta cuando se ha convivido y entonces se ven todos los problemas y los errores que se han tenido. Por eso es importante. ¿Estoy viviendo una vida llena de pecado e hipocresía? ¿Mi familia ha vivido una vida de pecado e hipocresía? ¿Mi casa ha vivido una vida de pecado e hipocresía? Si de verdad estoy espiritualmente sin levadura, ¿no debería estar adorando a Dios con mi compromiso, mi testimonio y mi fe? Si de verdad espiritualmente estoy sin levadura, ¿no debería estar llevando a mi familia a adorar a Dios con un sincero compromiso, con un sincero testimonio y con una sincera fe? Y si estoy espiritualmente sin levadura, ¿no debería haber una atmósfera diferente en mi casa? ¿Una atmósfera de adoración? Esto sería bueno que nos lo preguntáramos en nuestro caminar cristiano. Porque realmente hablamos de amar a Dios, de creer a Dios, pero tenemos compromiso con el Señor. ¿Cómo es ese verdadero compromiso? ¿O hay levadura en nuestro caminar cristiano? A veces no nos preguntamos, a veces caminamos y todo está bien. A veces le dicen a uno, pastor, pero si yo oro todos los días. Claro, yo no puedo decir que no. Pero, ¿qué tipo de oración? ¿A dónde está llegando la oración? ¿Si está pasando al techo? Porque a veces no tenemos un corazón dispuesto para el Señor. Yo siempre he dado un ejemplo muy sencillo y es cuando se podía, porque ahorita en este momento no se puede, pero si a ti te invitan a una fiesta, entonces tú vas y muchas veces vas y alquilas vestido porque es una fiesta de gala, es una fiesta donde tienes que estar bien. Las damas se mandan maquillar, el hombre manda peluquear, que le quede bien, que el combinado, que los zapatos, que el vestido, que el color, que todo eso lo vemos. Pero a mí la palabra del Señor me ha enseñado que la relación con Dios es una relación de fiesta, de alegría, de disposición. Y muchas veces no disponemos nuestro corazón, no disponemos nuestro tiempo, no disponemos nuestro ambiente. A veces es lo que no hacemos con el Señor. O sea que sí hay levadura en nuestro caminar cristiano. Y eso es lo que debemos examinar. Porque si tu corazón no está vestido para la ocasión,
Yo no creo que tú vayas a una fiesta en pijama, salvo que sea de disfraces o sea una pijamada. Bueno, esas son otras cosas. Pero una fiesta elegante donde te dice la tarjeta que tienes que ir de vestido de paño, vestido de gala, y tú llegas en pijama. ¿Y por qué si lo podemos hacer para una fiesta, para irnos a divertir, no lo hacemos para el Señor? No te pones tu mejor vestido, tu mejor actitud, tu mejor disposición para ese momento con el Señor. Entonces debemos evaluar desde ello. ¿Cuántas veces nuestra oración es de afán porque no tenemos tiempo? Porque ya se me hizo tarde, porque estoy ocupado. ¿Cuántas veces hemos dejado al Señor esperando? Él quiere escuchar tu voz. Él conoce tu corazón, Él quiere escuchar tu voz. Y Él se ha quedado esperando. Y todavía cuando nos preguntan que si hay levadura en nuestro caminar, decimos que no. Porque por naturaleza nos creemos perfectos. Pero gracias a Dios, la palabra nos dice que debemos tener a la estatura de Cristo. Y cuando nos miramos a la estatura de Cristo somos tan pequeños. Ahora, esto simplemente es para que tú evalúes el corazón y empieces a caminar diferente con el Señor. Empieces a evaluar tu verdadero compromiso. Y a ser realmente ese hijo de Dios que Él quiere. Por eso, todos estos temas son para evaluar nuestro corazón y poderle decir al Señor, Señor, heme aquí. Y muchas veces tendría el Señor que coger del altar el carbón para purificar nuestra boca, para purificar nuestro corazón. Y entonces tendríamos que ir a mirar Levítico 6, porque tenemos que avivar el fuego del Espíritu Santo que hay en nosotros. Tú y yo no lo podemos apagar, pero para eso tenemos que sacar esa levadura para un compromiso genuino. Ahí donde estás, evalúa tu compromiso, evalúa tu caminar y ponte a cuentas con el Señor. A veces creemos que el compromiso es con el pastor, que el compromiso es con el templo, con la denominación, y no, es un compromiso con el Señor. Yo toda la vida he tenido un hermoso compromiso con el Señor. Yo me preocupo de las cosas del Señor porque el Señor siempre se ha preocupado de mis cosas. Todas mis cosas han estado en las manos de Él. Y Él ha puesto en mis manos muchas cosas de Él. Por eso yo te invito a que caminemos en el Señor. Y yo predico de lo que vivo. Y lo que yo vivo es el amor al Señor. Por eso mi trabajo, por eso todo lo que hago en la parte ministerial para mí no es una carga. Porque yo lo hago con amor. Y yo lo hago con amor y me pagan por hacerlo en la parte secular. Y qué hermoso. Y lo que hago en la parte ministerial lo hago para el Señor. Y Él me paga con creces. Me consiente, me da tantas cosas. Pero sobre todo me da esa paz que en todo este tiempo se ha necesitado. Por eso vivamos esa paz y ese amor y ese gozo que el Señor siempre nos ha dicho en su palabra. La situación no está fácil y la gente está asustada de todo lo que está pasando. Pero tú y yo estamos de la mano del Señor y sabemos en quién hemos confiado. Señor Padre misericordioso, hoy te damos gracias, Papito Dios. Gracias, Señor, porque nos llevas a evaluarnos, Señor, porque muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero esa masa vieja sigue fermentando, Señor, nuestro caminar. Papito Dios, como
No reconocer, Señor, que muchas veces ese hombre viejo, Señor, vuelve y aparece, Señor, en nuestro caminar, Padre amado, porque aún la carne jala, la carne tira, Señor, Padre misericordioso. Y a pesar de que somos espirituales, Señor, no podemos negar que se nos puede saltar el switch, Padre misericordioso, y tantas otras cosas, Padre amado. Por eso hoy te pedimos perdón, Señor, Padre misericordioso, porque queremos vivir esa verdadera paz, Señor, que solo tú das. Papito Dios, queremos esos frutos del Espíritu Santo para todo este tiempo, Señor Padre misericordioso, que se acrecienten en nosotros, Señor, porque nosotros queremos ser llenos de tu Espíritu, Padre misericordioso. Queremos ser llenos del amor de tu Hijo y estar llenos de tus ricas bendiciones. Gracias, Padre bueno, por todo lo que estás haciendo en nosotros, porque hoy, Señor, no solo queremos evaluar el compromiso, sino queremos tener un nuevo compromiso contigo, un nuevo caminar, Padre amado. Gracias, Padre misericordioso, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque hemos visto tu mano bendita no solo en nosotros, sino en nuestras familias, Señor, durante todo este tiempo. Papito Dios, pero te pedimos por aquellos conocidos, por aquellos amigos, aún familiares, Señor, que necesitan, Padre misericordioso, en alguna de las áreas de la vida. Papito Dios, porque el mundo hoy te necesita, Padre amado. Por eso queremos clamar, Señor, por el mundo, Padre misericordioso. Porque algunos han cerrado, Señor, con su actitud la bendición, Señor. Otros han cerrado su corazón al amor. Otros han cerrado, Señor, su oído a las palabras, a esa palabra tuya, Padre amado. Pero, Papito Dios, solo tú, Señor, puedes reargüir, Señor, hacer, Señor, Padre misericordioso, que la palabra baje del oído al corazón. Por eso te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Y te damos gracias, Señor, Padre misericordioso, porque sabemos, Señor, que ellos y nosotros todos estamos en tus manos bendita y que tú tienes el control de todo. Por eso, gracias, Padre bueno, porque podemos examinar, Señor, nuestro caminar diario y vivir de una forma diferente. Papito Dios, gracias, Señor, porque nos estás formando, Señor, nuestro carácter, nuestro compromiso, nuestra fe, Señor Padre misericordioso. Y nos reargulle, Señor, a ser diferentes. Porque después de este tiempo, Señor, vamos a ser personas diferentes, no solo en nuestro caminar, sino en nuestra sociedad. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre misericordioso. En el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenas noches para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones, y si encuentras levadura, Señor, sácalo. Si encuentras levadura, Señora, y examina tu corazón, sácalo. A los jóvenes, si encuentran levadura en su caminar, sáquenlo. Todos debemos sacar la levadura de nuestro caminar. Y debemos aprender a caminar con ese pan sin levadura. Y qué hermoso caminar de la mano del Padre, de la mano del Hijo, y guiados y protegidos por el Espíritu Santo. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos han mandado sus inquietudes, y los que nos quieran escribir, bien pueda, ahí está nuestro WhatsApp, nuestras redes sociales, estamos prestos a contestarles. Gracias por dejarnos servir, un abrazo, muchas bendiciones, y el Señor nos continúe bendiciendo en gran manera. Buena noche.